los dioses de todas las culturas, te castiga como menciones a otros dioses. Este celoso, rencoroso, vengativo, cruel, Jehová. Claro, ese Dios bíblico terrible no tiene nada que ver con los dioses griegos, con los dioses egipcios. Los dioses griegos, por ejemplo, bueno, tienes en la leyenda homérica, tiene sus interpretaciones y tal, pero es que hay que entenderlas con mucho cuidado, porque a veces parece que abandonan al hombre y el hombre la pasa triste y se muere, pero no es tan así la interpretación que le daban los griegos a sus dioses. Estos dioses generalmente llevan al hombre a una batalla que va a perder, han jugado un poco, ¿no?, y le hacen perder la batalla para que muera con gloria. Por ejemplo, entonces dice que Dios es más cruel. No, no eran crueles. Siempre tenían hay que entender muy bien la escatología griega para entender a los dioses griegos. En gran medida, si bien nos hablan del Dios arquetípico, de un Dios determinado, que pueden ser muchos, pero nos hablan de diferentes arquetipos, en muchos casos también nos hablan de personajes. Tengo un blog que se llama Nuestros Dioses, blogspot.com. En este va más que nada sobre Egipto, ¿no? Y ahí explico sobre las 3 clases de comprensión de los dioses. Bueno, que somos politeísta, vale, soy politeísta, pero no quiere decir que yo pierda de vista que existe un absoluto universo, un Dios absoluto, infinito, eterno, del cual derivan todas las cosas que existen. Es decir, ser politeísta y ser monoteísta independientemente es un absurdo. Es decir, alguien que realmente comprende y entiende a Dios no puede tener ningún inconveniente en conocer a otros dioses, entre comillas, por supuesto, lo escribimos con una D minúscula. Cuando hablamos de Dios con mayúscula, hablamos de Ta. ¿Recuerdas en el vídeo de Egipto? Ankh-Em-Ta. De ahí viene la palabra Egipto. Ankh-Em-Ta, la llave de la vida en la esencia divina, porque Ta es la esencia divina. Si nos vamos a la esencia, es Ta, el Dios absoluto, eterno, que es un bebé, pero al mismo tiempo un adulto y un anciano, porque es eterno. Entonces, los primordiales son simplemente personas que no han perdido el contacto con lo divino, viven en lo divino. Por eso los griegos los representaban como dioses cuando tenían contactos con ellos. Que han jugado un poco al ajedrez con las civilizaciones humanas, claro, porque no han querido destruirnos, porque saben que estamos del mismo modo que tú no tienes interés en aniquilar a los simios. Quieres ayudarlos, no sabes cómo, pero a lo mejor quieres ayudar a que evolucionen, a que vivan bien, a que aprendan cosas. ¿Por qué tenemos ese instinto solidario con algunos, con los animales? Porque los vemos como unos seres menores o inferiores. Los seres menores son aquellos que no tienen deficiencia, que son perfectos tal como son, y les ayudamos a evolucionar. Y a seres inferiores, como los simios, no son inferiores los seres, cuidado, cuando digo esto significa que están en inferioridad de condiciones genéticas, les tenemos que ayudar, tenemos la tremenda responsabilidad de ayudarles a superarse, a remontar la involución en la que han caído. Es una responsabilidad muy difícil de cumplir. La ciencia podría hacerlo. ¿Marpoa te refieres? Sí, hay científicos actualmente que podrían ayudar a los simios a un desarrollo. Hay etólogos extraordinarios, pero lamentablemente no tienen cabida en el sistema de mercado. Y además, económicamente, ¿a quién le conviene que los monos se dejen de ser elementos de risa en un circo o en una jaula en un zoológico? Me parece, bueno, el zoológico para mí es una aberración, siempre. A menos estos parques que son abiertos, donde los animales están en un entorno muy natural, ¿no es cierto?, donde no hay barrotes. A lo mejor tampoco, ni un pozo.
Soy enemigo de los zoológicos. Vamos, yo voy a un zoológico y me pongo a llorar, no puedo. No, puedo con porque ellos. es natural, es especial para ellos, de no sé cuántas hectáreas donde viven. Bueno, un parque, eso sí, un parque zoológico de esa naturaleza, que los hay algunos, pues sí, yo disfrutaría ahí, me gustan los animales. Pero un zoológico donde hay barrotes, no. Perdón. No puedo con ello. Tenemos una responsabilidad muy grande, ni siquiera nos cuidamos entre nosotros, ni cuidamos a los animales. ¿Cómo podemos pretender contacto con los primordiales? Como dicen algunos, mira, si los primordiales realmente existen, ¿por qué no se contactan? ¿Cómo van a contactar los primordiales con nosotros? Lo han hecho durante milenios, durante los 6 millones de años que tiene de historia la humanidad mortal, han estado ayudándonos a evolucionar en las etapas en que han podido. Pero cuando las civilizaciones llegan a su declive máximo, ya no pueden. Es decir, tú vas a ayudar, vamos a suponer, a una tribu en la isla de Borneo. Y les vas a ayudar, les vas a enseñar, no sé, lo que quiera hacer una ONG, hasta más o menos nada. Pero ya cuando te empiezan a comer, no te va a gustar, ¿verdad? Dime tú, ¿cómo vas a ir a ayudar a un primordial si viene uno de ellos que encarna en nuestra humanidad con el sacrificio terrible que representa? Está representado en la runa Ir, para los que conocen las runas. Piensa en la finalidad, o piensa en el fin, pero fin como finalidad, no como acábase, no. Piensa en la finalidad. Es lo que hacen los primordiales en el paraíso, en el interior del mundo, colgar 9 días, hacer una especie de ritual para morir y encarnar aquí, que el campo magnético de la Tierra les arrastre aquí afuera, para nacer como mortales. Esto que estoy diciendo, mucha gente dirá, ¿qué está diciendo este tarao? Bien, esa gente está adorando a un Cristo que ha hecho eso. Solo que la Iglesia lo ha distorsionado completamente la historia. Es el arquetipo votánico de Wotan. Espérate, vamos a pararnos aquí. El primer primordial que hizo esto. Pero es que si estudiamos bien este Dios hecho hombre, que es Jesús el Esenio, pues ha hecho lo mismo. Y así han habido muchísimos maestros. ¿Y qué se ha hecho con él? Lo han crucificado. Que no es verdad. Que es un cuento nacido en el año 820. Ya creo que lo hablamos en otro vídeo y si no, lo volveremos a hablar en el de los templarios. Pero tú imagínate si la humanidad sigue crucificando y adorando la imagen crucificada de un primordial, o aunque lo entienda como un Dios, vamos, ¿qué Dios se va a atrever a acercarse a una civilización que lo martiriza, que lo crucifica, que es la representación más cruel que puede haber relacionado con lo espiritual? Yo creo que ni el demonio, con su infierno, y sus almas lamentándose, deben estar pasándolo esas almas como ese pobre Cristo crucificado ahí. Es una cosa terrorífica, más el impacto que produce, bueno, tú lo sabrás como psicólogo también, el complejo de culpa que tiene muchísima gente que no sabe por qué. Tiene un complejo de culpa brutal, y es que tiene culpa de haber asesinado crucificando a un Dios. Entonces, a una civilización que mantiene esta esfera de conciencia tan turbia, tan ensuciada con esas imágenes espantosas del Cristo crucificado, ¿cómo van a venir los primordiales a decir, oigan muchachos, miren, la perfección está aquí, se puede hacer, vengan, los invito al paraíso donde vivimos nosotros? Por favor. ¿Pero son seres físicos o etéricos? No, son seres físicos. Son seres físicos. O sea, tienen cuerpo físico, por supuesto. Pero entonces tienen que morir para pasar a un cuerpo físico nuestro. Sí, los que hacen, los primordiales que encarnan entre aquí para ayudar, lo que han hecho todos los dioses egipcios, algunos de los dioses griegos, a nivel primordial, porque esto lo iniciaron los atlantes, pero luego hubo que mantener eso. Por eso es que tenemos también dioses personales, que son diferentes de los dioses simbólicos o arquetípicos. Horus, por ejemplo, representado en un halcón, aunque se represente antropomórficamente, lo que se representa en un grabado es una persona X que ha logrado alcanzar ese estado de conciencia. Pero no existe un dios Horus personal, propiamente dicho. Sí existe, por ejemplo, una maestra ascendida que es Sekhmet, que se la representa con cabeza de leona, pero no una mujer, no era una leona, era una mujer. Se le representa como leona la parte simbólica de su rasgo, gran espíritu maternal, protectora, fuerte, guerrera.
Pero eso es un simbolismo, es una alegoría. No es que es una mujer con cara de leona. Eso es la estatua, es la representación simbólica. Ahora, los primordiales, hay que diferenciarlos también de los maestros ascendidos. Los maestros ascendidos son, en algunos casos, estos... cuando hablamos de esto también, muchos religiosos dirán, ¿qué cosas está hablando este? Mira, pues está hablando y está creyendo, ¿no es cierto?, lo que te dice la Biblia, de que Jesús de pronto les aparece a los discípulos y dice, no me toquéis, que todavía no he llegado al Padre. Es que está en su proceso ascensional. Y los hermetistas conocen esto de toda la vida. Cuando digo de toda la vida, estoy hablando de milenios, ¿no? Entonces, este proceso ascensional es el que puede hacer el ser humano escapando de estar muriendo y encarnando, muriendo y encarnando. Directamente se pasa al reino natural siguiente. Pero para el primordial no es necesario morir. El primordial simplemente asciende al reino crístico del mismo modo que tú llegas a la adolescencia sin hacer ningún esfuerzo ni darte cuenta. Cuando ya te has dado cuenta tienes pelitos por aquí y por allá, pero tú no le dijiste pelitos salid, pititos agrandados, huevecitos salid, hormonas funcionad. No te diste cuenta. ¿Hiciste algún esfuerzo para ser adolescente? ¿Haces algún esfuerzo para llegar a la madurez? No, está en tu genética. Vale, pues el primordial hace incluso el proceso ascensional de modo espontáneo. De pronto empieza a tener unos síntomas y de cambio, y tiene que prepararse y se prepara y asciende y ya está, no muere. Nosotros, como estamos genéticamente modificados, se nos interrumpe ese proceso porque nos envejecemos, nos deterioramos, tenemos esta enfermedad que se llama gerontotemia o vejez. Y nos pilla antes de poder desarrollar todos los valores de nuestra genética, principalmente por causa de la oxidación de los axones de la molécula del ADN y los telómeros de los cromosomas. Entonces este proceso oxidativo nos envejece antes de poder terminar nuestro aprendizaje de la vida. Es decir, la gente tiene mayormente 80 años, no sabe nada de la vida. Ha vivido juntando unos durillos, tratando de criar algunos hijos, buscando a Dios en la religión y repitiendo siempre lo mismo sin encontrar nada. Y siempre sufriendo, y siempre con dolor, y siempre con preocupación, y siempre con un rollo psicológico, y siempre viviendo una vida que cuando llegan a viejos dicen, mejor me muero ya, porque esto no... Y vuelven a repetir, y repetir, y repetir. Los primordiales simplemente son seres humanos que no tienen taras psicológicas, por ahí alguno las ha tenido, y nos ha creado nosotros. Y ahí es donde tenemos que leer la Biblia, sobre todo la Biblia aramea, pero no con delirio místico, sino con criterio científico, con criterio antropológico, porque la verdadera antropología no es buscar huesos viejos para ver dónde tenemos un eslabón perdido, que eso no me dice nada. Eso es una pseudociencia. Me puede servir científicamente, pero por sí solo no. La verdadera antropología es conocer al hombre hoy, es conocer al hombre en su psicología, es conocer al hombre en sus necesidades, en su forma de pensar, en su filosofía, en sus religiones, y ver el producto que ha dado en cada época. Y cuando juntamos todos los libros sagrados, llegamos a que todos han sido dados por primordiales. Le llamamos Wotan, le llamamos Jesús, le llamamos Buda. Bueno, Buda es otro caso, pero en todos los dioses hindúes, por ejemplo, también tenemos representaciones que en algunos casos son simbólicas, en otros casos son personales, pero en muchos casos son primordiales. De hecho, hasta hace poco en la India, pocos años, estoy hablando hasta principios del siglo XX, el rey del mundo, es decir, el Zeus interior, el rey de la superficie interna del planeta, solía salir a la superficie. Y había gente, habían pueblos que le recibían. Solía recorrer el norte de la India, el Tíbet, una parte de China. Un primordial salía físicamente. Sí, varios. Sin necesidad de reencarnarse. No, salían físicamente. Salían físicamente, bueno, pues han... ¿Son los que llaman gigantes? ¿O? No, eran muy grandes, pero bueno, gigantes propiamente no, a menos que consideremos gigante una persona de 2,5 metros, que sí que es mucho más grande que nosotros, pero no nos olvidemos que los noruegos, en el norte de Noruega todavía los hay, ancestros míos inclusive, como mi bisabuelo que medía 2,40 metros. O sea, una parte de la raza aria que se ha conservado muy bien,
todavía son gente muy alta. Digamos que hasta 2,5 metros no le consideramos gigantes. Los gigantes que vemos por ahí, hay muchas fotos falsas de gigantes y de huesos de gigantes, pero hay otras que no lo son. Lo que pasa es que hay montajes y desmontajes, hay montajes para tapar la verdad. Entonces, ¿estos gigantes quiénes eran los que existían de verdad? Fueron razas gigantes que existieron también por manipulaciones genéticas, porque era muy... digamos que nosotros hemos desarrollado ahora una tecnología que nos permite tener unas máquinas muy grandes para hacer determinados trabajos. Bueno, pues hubieron civilizaciones a lo largo de estos 6 millones de años que tiene la humanidad mortal, en que simplemente les manejaban genéticamente para tener un tonto muy grande. Entonces, un tío de 4 o 5 metros de alto tiene mucha fuerza. Y si lo podían manejar de aquí, todo eso estaba en el Necronomicon. Son los famosos Anunnakis o reptilianos. Algunos de estos. Y bueno, el tema de los reptilianos y todo esto yo lo voy a dejar muy entre paréntesis porque también son interpretaciones erradas del trabajo de Zecharia Sitchin y de otros. Zecharia Sitchin hizo, creo, el mejor trabajo de traducción al respecto de las tablas asirias y babilónicas, pero el problema es que luego lanzó unas interpretaciones con las cuales no estoy de acuerdo para nada, porque además su interpretación, su traducción pura, para interpretarlas tenemos que interpretarlas en función comparativa con otros pueblos coetáneos, ¿no? Pueblos que habitaron en la misma época y más o menos algunos cercanos, entonces podemos entenderlo de otra manera, completamente distinta y no tan extraterrestre. No te voy a negar que han venido extraterrestres. De hecho, como hemos hablado antes en el tema de Hiperbórea, los chinos tienen origen extraterrestre, son básicamente, su genética es venusina. Los negros son jupiterianos, su origen. Nosotros somos de aquí, del interior de la Tierra, los arios, como los cobrizos casi extintos, fueron originados en el planeta Erk, del cual queda solo un cinturón de asteroides. Pero, y todo esto, que a mucha gente le sonará cosa rara, está muy documentado. El problema es que la antropología oficial no le interesa nada de esto. Hay prejuicios, hay intereses, y bueno, volvemos a lo de siempre. Pero en todos los planetas hay razas primordiales.